Y estamos rumbo a las elecciones generales. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Qué opinan? ¿Qué evaluación hacen de la situación actual del país? Hoy estamos con el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, el señor Luis Arce, a quien lo saludo. Don Luis, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Vania, un gusto saludarla. Bien, don Luis, empecemos hablando, por favor, de la situación actual del país, el tema económico que preocupa a muchos. ¿Qué evaluación hace, tomando en cuenta que usted fue exministro de esta área? Bueno, yo creo que la economía está cayendo, pero aceleradamente, producto de dos factores. Uno es las desacertadas medidas de política económica que este gobierno de facto ha tomado desde noviembre del año pasado. Voy a pasar a enumerar más adelante cuáles son. Y el segundo factor tiene que ver necesariamente con la pandemia desde marzo de esta presente gestión también. Miren, en el tema de las equivocaciones que ha cometido en noviembre sin coronavirus, porque es fácil poder poner toda la culpa, echar toda la culpa hacia el coronavirus para la economía desacelerada y destrozada, pero en realidad hay que buscar los orígenes en el mes de noviembre, cuando este gobierno primero tomó una decisión absolutamente equivocada de frenar la inversión pública. Ese es un tema que lo hemos arrastrado y lo seguimos arrastrando. Por eso es que en este documento que nosotros presentamos a la población en el mes de abril, ¿no? Primero la vida, ahí planteamos nosotros inmediatamente la reactivación de este indicador que es muy importante para la población, no solamente porque genera movimiento económico, sino estaban en curso inversiones para municipios, gobernaciones y recursos para las propias universidades que lamentablemente hoy no están llegando. Un segundo elemento, luego de equivocarse en la inversión pública, tiene que ver con el hecho de sacar resoluciones de directorio del Servicio de Impuestos Nacional. Sabemos lo que ha pasado, esos actos de corrupción que se encontraron en el Servicio de Impuestos Nacionales, pero adicionalmente a ello se toman más de 24 resoluciones de directorio en las que se posterga, se da prórroga, se alarga plazos, en fin, una serie de ventajas para algunos empresarios para no pagar impuestos. Esto va a repercutir en los ingresos del Estado, que ahora, esta gestión 2020 han reducido por más de 30%, y eso está sintiendo las alcaldías, las universidades sobre todo, y que están en problemas por ese hecho. El otro elemento, la mala negociación del precio y volúmenes de gas que se ha hecho con el Brasil para la venta de gas, porque resulta que ahí, primero que nos bajan de 24 millones de metros cúbicos a 14 millones de metros cúbicos, bajando 10, luego no hacen prevalecer la cláusula del take or pay, que es una cláusula que obligaba al Brasil a comprar un volumen mínimo, y si no, igual tenía que pagarnos, ¿verdad? Eso se lo reemplazó aceptándola la cláusula de fuerza mayor que propone Brasil. Y ese es un tema que nos está dañando porque no hemos vendido gas por mucho tiempo y cero eran las ventas diarias cuando el Brasil así lo pedía por la cláusula esta. Entonces se usan los ingresos por IDH, por regalías para el país. Y adicionalmente, el otro tema que recién ha salido a la luz, ¿verdad? Porque todo el mundo de Petrobras ahora está trabajando en YPFB y ahora se entiende porque en el contrato también se establece que Bolivia va a pagar el costo de transporte desde nuestras refinerías, nuestros gasoductos hasta la frontera de Bolivia. Ese costo lo va a pagar Bolivia y eso son más de 72 millones de dólares año, cuando nosotros estábamos, el contrato era de que todo el transporte desde Bolivia hasta las plantas donde quiera Brasil lo iba a cargar el Brasil y no Bolivia. Entonces ahora nosotros vamos a recibir 72 millones de dólares menos por la exportación de gas y eso es realmente muy costoso para el país. Realmente se han tomado malas decisiones. El otro tema, la planta de urea que nosotros teníamos funcionando y exportando urea, la han cerrado desde noviembre y no la han abierto hasta ahora, ¿no? Donde claramente hemos perdido, en mi cálculo, más de 120 millones de dólares. Entonces, miren ustedes la danza de millones. Sume 120, 72 millones, en fin. Ya estamos hablando de sumas realmente grandes de pérdidas que está ocasionando la mala gestión de este gobierno. Y eso no es todo.
El efecto es el problema. El efecto en el bolsillo de los bolivianos, el efecto en la economía, que eso es irreparable, eso toma mucho más tiempo. Es muy fácil tomar medidas para destruir la economía, pero tomar medidas acertadas que reactiven por un lado, porque hay cosas que hay que reactivar, pero hay otras que hay que reconstruir en la economía boliviana para volver a tener esos índices de crecimiento, volver a hacer la economía con mayor crecimiento, reducir la pobreza, aumentar el empleo, o si ustedes quieren disminuir el desempleo, cerrar la brecha entre ricos y pobres con la política redistributiva del ingreso que se estaba aplicando desde el 2006 en el país. En otras palabras, en todo este tiempo hemos retrocedido mucho del avance que habíamos hecho en economía en los últimos 14 años. Ahora, el señor Mesa dijo que el próximo gobierno enfrentará una de las peores crisis económicas de la historia de Bolivia. Culpa a los 14 años del MAS y al actual gobierno. ¿Qué dice usted? Bueno, miren, nosotros cuando hemos recibido el país el 2006, en enero del 2006, el país estaba prácticamente quebrado. La situación estaba muy complicada, muy similar a lo que hemos visto ahora, sin ingresos, sin generación de capacidad de aparato productivo. En fin, por lo menos ahora tenemos algunas empresas públicas que pueden ser un motor de reactivación, porque eso hemos hecho en 14 años, reforzar la empresa privada, lo que el señor Mesa y todos los neoliberales que estuvieron de turno en el gobierno no lo hicieron en el pasado. Por lo tanto, si se saben utilizar las cosas que se han avanzado hasta ahora, vamos a poder salir adelante, sin duda alguna. Es cuestión de manejar adecuadamente. Nosotros nunca nos hemos quejado, usted nunca me ha visto en la televisión en enero, en febrero, quejarme de cómo he recibido el país. No, nosotros nos hemos dedicado a sacar al país adelante trabajando todos los días y de manera continua, y lo hemos hecho. Así como hemos hecho en el pasado y hemos recuperado la economía para el país de un país quebrado, así nos dejaron los neoliberales, nosotros estamos seguros de que trabajando también vamos a salir adelante en esta nueva pandemia y con todos los problemas que tenemos en el país. Señor Arce, hablemos de otro tema, la salud, que nos preocupa a los bolivianos. ¿Cómo ve usted actualmente el sistema sanitario ante esta emergencia? ¿Cree que el movimiento al socialismo, el gobierno de Evo Morales, ha dejado en óptimas condiciones al país en este tema? No, yo creo que ningún país de América Latina y de África tiene o ha hecho un nivel óptimo de salud. Hay excepciones, como el caso cubano, que es realmente excepcional en materia de salud. Miren ustedes los índices de mortalidad que tiene Cuba, por ejemplo, ¿no? En este último manejo de pandemia. Realmente es impresionante, felicitamos ahí. Y hay otros países que también lo han hecho bien, como el caso de Uruguay, que es un gobierno de derecha, todos sabemos, pero lo han hecho bien y hay que ver las cosas buenas que se hacen en otros países con buenos resultados. Eso no podemos decir, por supuesto, en Bolivia. Aquí tenemos los peores resultados. Miren ustedes, no solamente el índice de mortalidad que nosotros hemos criticado hace tiempo, que era muy alta para la media en América Latina, que ha salido ya inclusive publicaciones extranjeras al respecto, sino la falta de pruebas. Esto se sabía en el mes de enero, porque esto es una pandemia muy particular que tiene sus características y por lo tanto un gobierno debería dotarse de todo lo que se necesitaba para enfrentar los síntomas de esta pandemia que se conocían ya en diciembre del año pasado, donde arranca esta pandemia en la China, pero que en enero de este presente año 2020 la OMS ya sacó una alerta a todos los países de esta pandemia y no se tomaron previsiones en el país. Estábamos hablando del mes de enero, febrero. En marzo ya tenemos los primeros casos acá. Hay equivocaciones. Primero decretan cuarentena parcial, luego recién hacen la cuarentena total, y se supone que durante ese periodo de tiempo de la cuarentena, un gobierno lo que tiene que hacer es incrementar la capacidad instalada que tiene para enfrentar los síntomas y lo que este virus particular, esta pandemia en particular necesita. Estamos hablando de unidades de terapia intensiva, estamos hablando de elementos de bioseguridad para los médicos, enfermeras y en el caso boliviano, policías, fuerzas armadas. Estamos hablando de las pruebas para detectar el coronavirus. Estamos hablando de todo ese equipamiento que se necesitaba y que debía haberse comprado con anticipación, calculando el posible efecto que tenía en nuestro país esa pandemia. No se hizo nada. Miren ustedes, en el mes de mayo, cuando se descubre los sobreprecios de los respiradores, que hasta ahora no sabemos en qué ha quedado, ¿no?
es que este gobierno estaba comprando recién los respiradores y con sobreprecio hasta ahora no tenemos. Y lo que compra había estado mal, están retirando ya de lo que de los hospitales las cosas malas que habían comprado. O sea, realmente una mala gestión, no es un tema de que les faltaba recursos. Hemos visto cómo ha llegado plata de CAF, BID, Banco Mundial, donaciones de todo lado. No se pueden quejar de que no había dinero. Y segundo elemento es que realmente eso es atribuible a una mala gestión, producto de la administración corrupta que todos conocemos de este gobierno. Entonces, no se puede atribuir al pasado, es una clara mala gestión, es muy fácil echar la culpa al pasado, pero vean otros países que también estuvieron enfrentando esta pandemia y ahí está. Es más, nos dijeron que no habíamos hecho nada y de pronto la presidenta de facto está inaugurando el hospital de Montero, por ejemplo, pintándolo con los colores del partido actual de gobierno. Señora, entonces realmente es patético. Teníamos ya hospitales en Yacuiba por inaugurar, en Cobija por inaugurar, recién se había inaugurado el hospital de Sacaba, en fin, habían varios hospitales que se habían generado en construcción para entregarlos hasta el mes de marzo del año pasado, que podían haberse utilizado para este tema del COVID con instalación de unidades de terapia intensiva, que no se hizo. Permítame, por favor. ¿Y qué pasó antes? ¿A qué me refiero? ¿Teníamos que esperar que llegue una pandemia para comprar respiradores, para equipar las unidades de terapia intensiva? El tema de salud es un tema prioritario. Así es, mire, si nosotros tuviéramos que quejarnos como este gobierno, ¿cómo recibimos nosotros el país? Les repito, el 2006, mire, la inversión, el presupuesto de salud, ¿sabe cuánto era, Vania, el año 2005? 300 millones de dólares era todo el presupuesto de salud del Estado boliviano. ¿Sabe con cuánto finalizamos en el año 2019 el presupuesto en salud? 3.000 millones de dólares, 10 veces más. Y evidentemente la gente puede percibir que esto es insuficiente, y yo estoy de acuerdo, porque se hicieron bastantes cosas. Mire, no solamente en tema de salud son los hospitales que hemos construido y que, repito, muchos de ellos se han estado entregando. Ahí en el Alto tenemos 2 hospitales que hemos hecho, en fin, hay varios de esos que se han realizado en el país y que no se habla de ello. También se han distribuido ambulancias a todos los municipios del país. Se ha hecho el programa SUS, que nadie está valorando, la salud para todos. Nadie está valorando el tema del bono Juana Zurduy, por ejemplo, que es para disminuir la mortalidad materno-infantil, y lo hemos hecho y hemos tenido resultados muy positivos que la gente no habla al respecto. En fin, hemos hecho bastantes cosas por mejorar la salud de los bolivianos, no necesariamente hospitales. Ahora, con respecto a lo que usted precisamente pregunta, lo que un país tiene que hacer, porque no solamente la gente se muere por un virus, se muere también por cáncer, se muere también por diálisis, se muere por cáncer uterino, en fin, hay varias otras enfermedades que son mortales y tienen un índice de mortalidad más alto, y un Estado lo que tiene que hacer es dotar de todo ese equipamiento para poder enfrentar esos tipos de muerte que tiene el país. Cuando viene el coronavirus, eso no estaba previsto por ningún país, ni los Estados Unidos, mire Italia, mire España, miren los propios chinos y miren los Estados Unidos. Nadie tenía previsto esto, pero los países pues tomaron sus previsiones, hicieron acciones para poder dotarse de camas de terapia intensiva, de respiradores, de trajes de seguridad, en fin, todo ello. Entonces, eso es lo que nosotros criticamos, que no hubo la reacción oportuna. Y claro, es muy fácil echar la culpa a 14 años, pero en realidad, la realidad de las cosas es que no hubo gestión, como se ha demostrado no solamente en esto, sino en educación y en otros temas que está claro una ineficiencia, sí, permítame, por favor, del gobierno. En ese tema justamente quiero ahora abarcar el tema de educación. Primero, la clausura del año escolar, un fallo que revierte esta decisión. ¿Qué habría hecho el MAS en una situación como esta, en medio de una pandemia, con el tema educativo? Bueno, también está en este documento, Primero la Vida, que hemos sacado el 15 de abril de este año, Vania. Nosotros hemos sacado este documento que tiene todo, no solamente es el tema de economía, es el tema de salud, es el tema de educación, es el tema del medio ambiente, es el tema de muchos temas que estaban relacionados con la pandemia, que nosotros veíamos con mucha preocupación que el gobierno no atendía, y nosotros ya lo anticipamos. Muchas de las cosas que están aquí en este documento, que yo invito a leer a la población, era la propuesta del Movimiento al Socialismo para enfrentar la pandemia. Ahí está, por ejemplo, que hoy vemos que muchos están pidiendo el internet gratuito para educación. Lo planteamos nosotros en abril, no nos hicieron caso.
Nunca pensaron porque nunca calcularon porque no les interesa a la gente. Segundo, ahí nosotros planteamos un programa educativo a través de radios, utilizar las radios comunitarias que ellos estaban cerrando. Recordará, Vania, que a principios de esta gestión de gobierno se han cerrado radios comunitarias. ¿Dónde está eso? Se ha cerrado el Ministerio de Culturas, donde ahí teníamos un canal de culturas que podía bien utilizado para la educación, para que los estudiantes pasen clases, lo que se llamaba las teleclases. Adicionalmente, nosotros ¿qué planteamos? Y estábamos muy de acuerdo con lo que los maestros estaban planteando. No es ningún experimento la educación por radio en el área rural, porque donde más preocupa es en el área rural, donde no se han pasado clases. Miren ustedes, ACLO, ¿no? La experiencia de ACLO, la experiencia de Fe y Alegría, que son radios que han sacado en varias comunidades de Bolivia para enseñar a leer y escribir a la gente con éxito. Son programas que ya estaban hechos, no se necesitaba inventar, ¿no? Pero el gobierno insistía con la educación y sigue insistiendo. Vemos en los periódicos que el ministro de Educación sigue insistiendo con la educación virtual, cuando hay que hacer la educación a distancia, que es muy diferente, un concepto totalmente diferente, donde se usa la radio, se usa la televisión, se usa el satélite. Yo criticaba que decían que las empresas públicas estaban malas, y mire, Quipus estaba destinada justamente a producir y a ensamblar computadores para dotar de los estudiantes. ¿Recordará usted nuestro plan de dotar computadores a todos los estudiantes de primaria y secundaria y a los profesores? Vania, estábamos avanzando en eso y se ha parado ese programa. Señor cuando Arce, podía ser un elemento que vaya a paliar el tema educativo. Miren ustedes lo que está pasando. Realmente no hay iniciativas, no hay creatividad. Es muy fácil escribir artículos criticando la gestión, como lo hacía el señor Caldas, como lo hacía el señor Arias, grandes escritores de artículos, opinadores de artículos ahí, pero cuando estamos en el gobierno a veces otra cosa es con guitarra, lamentablemente para el país. Bien, señor Arce, ahora no podemos dejar de lado este tema que está generando polémica en el país, y estoy hablando de las acusaciones en contra del líder máximo del movimiento al socialismo, el señor Evo Morales. ¿Qué opina usted de estas acusaciones? Y le hago esta pregunta porque, reitero, estamos hablando del líder del movimiento al socialismo, partido que usted también representa. Bueno, primero yo tengo que deplorar todo el uso de imágenes de mujeres de cualquier edad en el tema político y con esa intencionalidad. Realmente se están pisoteando los derechos, ¿no? Y si, como ellos dicen, es menor de edad, peor todavía, se estaría pisando, ¿no? Todos los derechos de esas personas de esa edad, de la juventud, de las mujeres, que hemos visto en los últimos años, esto que realmente indigna, que es el uso de imágenes de mujer en temas políticos y con la forma en que se lo hace. Un primer elemento que yo quiero destacar de este tema. Un segundo tema, queda claro que esto es un tema que no involucra para nada al movimiento al socialismo ni al binomio que está en la candidatura en las elecciones. Este es un tema que corresponde al ámbito privado, ¿no? Habrá un acusador que presente sus pruebas, habrá un acusado que se defienda, y en medio, nuevamente, ellos hablan de una menor de edad, y miren, cualquiera que sea la condición de la edad, tiene que respetarse los derechos de esas personas. No por un interés político, lo que fuera, se puede utilizar ese tipo de cosas. Así que eso es un ámbito absolutamente personal, individual, de acuerdo al derecho y de acuerdo a la constitución política del Estado. El movimiento al socialismo no tiene nada que ver en esto, pero la candidatura, y ahí se ve justamente la intencionalidad política de, a propósito, de esforzar, de largar lo que se pueda a la liga para que nos pueda salpicar a nosotros como binomio, y eso es absolutamente inconcebible. No se puede aceptar ese tipo de actitudes, porque claramente eso refleja que no tienen capacidad. Al otro lado, no hay capacidad de discutir propuestas como las que nosotros hemos propuesto en el mes de mayo para el país y que no se han llevado a cabo y que podrían haber paliado de alguna manera. Aquí está el bono de 1.000 bolivianos, Vania. Aquí nosotros lo planteamos en abril. No es un invento del movimiento al socialismo. Lo planteamos aquí, el bono de 1.000 bolivianos. En abril lo planteamos, no se ejecutó. Y ahora, por suerte, con la Asamblea Legislativa Plurinacional, agradecemos a los asambleístas, hemos podido
nosotros aprobar un bono que va a beneficiar a la población, especialmente a la más empobrecida, que este gobierno no ha tenido el menor cuidado de poder protegerla. Señor Arce, sin embargo, usted aparece en una de las fotografías con esta joven que supuestamente habría mantenido una relación cuando era menor de edad con el señor Evo Morales. Nosotros, como medio de comunicación responsable, hemos distorsionado la imagen por los derechos que tiene la misma. Ahora, ¿quién es ella? ¿Usted la conoce? Yo me acuerdo perfectamente. Este es el último viaje que yo hice a Buenos Aires, cuando había un acto que se realizó en Buenos Aires, allá justamente por el año del Estado Plurinacional de Bolivia. Yo recuerdo perfectamente, en la noche había un partido de fútbol que organizaron ahí los residentes, donde estaban dos equipos, uno de ellos estaba, el compañero Evo estaba jugando ahí, fuimos con mucha gente. Yo me saqué en esa noche con muchas personas fotografías. Imagínese usted, si yo tuviera que estar pidiéndoles qué tipo de relación tiene con quién para yo sacarme fotografías. No, señores, aquí yo me saco con fotografías con todo. Eso no va a impedir que Luis Arce se saque fotografías con todo. Ahí me saqué cientos de fotos, en el país me he sacado cientos de miles de fotos con todos y con todas las personas que me han solicitado, en el aeropuerto, en el mercado, en el supermercado, en la calle, en el taxi, en el minibús, en el teleférico, donde sea yo me saco fotografías. ¿Cómo no me voy a sacar con el pueblo boliviano? Y no ahora, desde muchísimos años atrás. Así que esas fotografías no dicen absolutamente nada, y ahí se ve uno claramente la intencionalidad política que tiene de tratar de salpicar. Yo no la conocía y ni la conozco a la señorita que estaba en la foto. Puede que haya estado en actos de masas. Mire, eso es impredecible, pero que yo haya tenido, que yo la haya visto de manera directa, excepto ese día, por supuesto, y que está ahí en reuniones y las especulaciones que se sacan, eso es netamente un tema absolutamente político, intencional, como repito, porque al frente usted tiene partidos políticos de derecha que no tienen propuesta, que no tienen nada que poder enfrentar a lo que el movimiento al socialismo tiene. Permítame. Claro, la única manera que tienen es esta. Lo hemos visto ya cuando utilizaban imágenes de nuestra presidenta del Senado también, bochornosamente, como usted sabe, y luego se aclaró todo ello. Ahora, felizmente, pero ya los medios de comunicación no hicieron la cobertura necesaria. ¿Usted la ha visto en otro lugar, en algún otro encuentro, en alguna otra reunión, en palacio, en residencia? Porque hay fotografías que la muestran, ¿no? Mire, que yo me acuerde, no. Yo no la he visto, como esa oportunidad no la he visto. Así que lo demás son metas especulaciones. La primera vez que la vi fue cuando se me acercó y pidió una fotografía, y bueno, ahí estaba la fotografía. Ahí usted puede pedir a los residentes bolivianos, ¿no? Y si nos están viendo, les pido que por favor cuelguen todas las fotografías que yo me saqué esa noche con todos los residentes y con todas las personas que me pidieron fotografía esa noche. Yo creo que con eso es suficiente, ya basta de tratar de embarrar a una candidatura con hechos que no tienen nada que ver, simplemente porque al frente no tienen ninguna propuesta para discutir. Ahora, ¿cómo le está afectando estas denuncias a su campaña? Hay sectores sociales del MAS que incluso están pidiendo que el señor Evo Morales se aleje de la campaña porque la estaría afectando, la estaría dañando. ¿Qué dice usted? Bueno, al movimiento al socialismo, eso, les repito una vez más, no tiene nada que ver. El movimiento al socialismo es un partido político y el binomio está intacto con este hecho, porque son temas absolutamente diferentes, como he mencionado. Una cosa es, de acuerdo a la Constitución, un acto privado que tendrá que regularse de acuerdo a la normativa que se tiene en el país, y otra cosa es un acto público político que estamos viendo aquí con las elecciones, que no tiene absolutamente nada que ver en el tema. Segundo, el compañero Evo ha salido electo presidente del movimiento al socialismo en un congreso que se lleva adelante en Montero, en Santa Cruz. Entonces, para esos actores políticos, organizaciones que quisieran remover, tendrán que activar todo ese mecanismo que tenemos en el estatuto del movimiento al socialismo. Lo mismo, el compañero Evo, en un ampliado en Cochabamba, en el Coliseo de las Heroínas, con un lleno total, ha sido elegido como jefe de campaña para estas elecciones. Esa misma reunión es el mecanismo interno orgánico que se tendrá que utilizar si es que las organizaciones sociales así lo determinan. Pero eso es un tema que
nosotros tenemos mecanismos internos, somos un partido que discute, que tiene mecanismos para discutir internamente, y esos son los mecanismos que se tienen que activar. Lo demás es simplemente, puede ser opiniones privadas, particulares de cada dirigente, en fin, pero eso no implica que se haya tomado una definición. Eso tiene, repito una vez más, sus canales orgánicos a seguir. Señor Arce, le hago esta consulta porque usted ha sido un hombre muy cercano al señor Evo Morales. Usted gozaba de su confianza, también él varias veces lo dijo. Hay denuncias muy graves. Hay madres de familia que han señalado que incluso el señor Evo Morales supuestamente seleccionaba a menores de edad que eran llevadas por sus propias madres a estas reuniones políticas. ¿Usted conoce de esto? ¿Qué opina además? Y le estoy preguntando por un tema también ético y moral, ¿no? No, totalmente, ¿no? Y nuevamente, qué pena que nuevamente se utilicen a las mujeres en este tema con ese propósito. Que está muy claro detrás. Mire, Luis Arce ha sido ministro de Economía. Yo no estaba todo el día con el presidente Evo, yo no iba a sus viajes todos los días y todo el tiempo con el presidente Evo. Yo tenía comunicaciones, evidentemente telefónicas, para poder coordinar algunos temas, tomar algunas decisiones, sin duda, pero Luis Arce no ha estado pues todo el tiempo con el compañero Evo, ¿no? Como ninguno de los ministros, creo. Y las reuniones que hemos estado, que yo he asistido, no he visto absolutamente nada de ese tipo de situaciones que usted menciona. Por lo tanto, yo no sé de dónde salen, tendrá que probarse, tendrá que esto es ir a su curso legal, y que las autoridades encargadas tomen pues cartas en el asunto. No se trata simplemente de hacer denuncias. Mire lo que ocurrió con el tema del tema Zapata, semanas antes de que haya el referéndum en Bolivia. Recuerda usted, este es un tema absolutamente similar, que quieren hacer escándalos. Cuando va a pasar el tiempo seguramente se va a aclarar todo, pero ya va a ser tarde, ya las elecciones van a pasar. Conocemos lo que hace la derecha cuando no tiene nuevamente propuestas, no tiene nada que discutir y está absolutamente aislada ahí, y lo único que tiene es tratar de desprestigiar a la gente. Señor Arce, nosotros como ministro de Economía, yo le puedo decir, no conozco de ese tipo de acciones, de cosas que se hayan hecho. Así que yo puedo, en lo que a mí me respecta, al menos lo que respecta al ministro de Economía de ese momento, no había nada de esas cosas. Muy bien, señor Arce, le agradezco por su tiempo, por haber hablado de estos temas que atingen al país sin duda alguna y que están generando repercusiones. Muchas gracias, que tenga un buen día. No, a ustedes más bien, muchas gracias, hasta cualquier momento. Tenemos más, las 7 de la mañana con 8 minutos.